gente muchas veces juega a ganar. Jugar a ganar es el juego de los perdedores. Todas las personas que practicamos deportes de resistencia nos hemos preguntado en algún momento ¿qué cojones hago aquí? ¿De qué manera Super Sapiens me puede ayudar? Cada vez que estés en la bici, en ese Ironman, en esa maratón, en esa carrera de tu pueblo, no lo estás haciendo por otra cosa más que por... Correr me parece una actividad que está infravaloradísima. Se premia la masa muscular, lo tocho que estés, lo fuerte que estés y lo bien que quedes delante de la cámara. Y correr no es un deporte que te vaya a hacer ser el más grande. Me van a matar, pero es que la halterofilia... Si sienten que están pensando de sobremanera, que están entrando en multitasking, que están entrando en colapsarse, sencillamente... Super Sapiens nació como mecanismo de defensa. ¿Qué significa mecanismo de defensa? Yo llevo muchos años divulgando filosofía estoica. Y no obstante, soy divulgador de filosofía estoica. Ni me considero filósofo estoico, ni voy con la bandera de Epicteto es mi rey, nada parecido. Y sin embargo, muchas personas me dicen mensajes como Marco Aurelio no se quitaría la camiseta, Marco Aurelio no haría esto, Marco Aurelio no haría esto otro. Y yo digo, es cierto, pero yo no soy Marco Aurelio. Entonces, Super Sapiens nace básicamente como una diferenciación para entender que no se trata de vivir la filosofía estoica. La filosofía estoica es una filosofía. Es una filosofía maravillosa y sin embargo es una filosofía como hay otras que sigo y que me ayudan cada día. Me ayuda el cinismo. Me ayuda la filosofía budista. Me ayuda los epicúreos. Me ayuda hasta el Kimbaleón. Entonces, vamos a entender que no solo se trata de seguir filosofías. Me encanta el cristianismo como filosofía. Y es más, sigo los valores del judaísmo en cuanto a lo económico. Y una cosa que quisiera añadir, sobre todo porque es lo que marca la diferencia en la filosofía y por lo que realmente nace Super Sapiens, y es el factor fisiología. El factor de cómo el movimiento realmente son herramientas que no se conocían hace 2000 años, no se conocían hace 2500 años. Y eso, que ya por entonces el padre de la medicina, Hipócrates, iba bastante adelantado a cómo van muchos médicos que únicamente se mueven por la medicina newtoniana. Entonces, ¿de dónde nace Super Sapiens? Para responder cortamente, de una manera corta. Nace de unir la filosofía y nace de unir la fisiología. Y podemos, sencillamente, decir, vale, pero ¿a qué te refieres con fisiología? Bueno, pues vamos a dar un poco una imagen a la audiencia de que si son conscientes de que su respiración importa, lo que comen importa, la posición de su cuerpo, su postura, importa, la fisiología importa, cómo todo eso afecta a las personas en las que son. Y que evidentemente, si Séneca, Sócrates, Epicteto, Heráclito o cualquier filósofo de la época conocieran lo que nosotros, a día de hoy, gracias a la ciencia, conocemos, no lo desecharían por arrogancia, lo utilizarían. Entonces, yo, sencillamente, como investigador, como divulgador, como persona que es responsable para con su audiencia, trato de aportarles herramientas que son prácticas. Y de ahí nace Super Sapiens. Cuando los deportistas o las personas que entrenan se exponen a una competición, hay momentos que uno no es capaz de gestionar, porque ya no se trata de una fatiga mental, de una sensación de... Todos nos hemos preguntado, no sé si a ti te habrá sucedido en alguna competición, Pedro, pero otra característica en común que tenemos todas las personas que practicamos deportes de resistencia es que todos nos hemos preguntado en algún momento ¿qué cojones hago aquí? Todos. Siempre pasa. Sobre todo en pruebas que van más allá de las 3 horas. ¿De qué manera
desde la filosofía, no te voy a pedir herramientas de entrenamiento porque no estás aquí para eso, pero de qué manera Super Sapiens me puede ayudar a mí, a Rubén, a que en el próximo Ironman que haga, ese momento en el que lidie con estoy absolutamente reventado, me duele la vida cada vez que doy un paso, no quiero estar aquí, pero estoy, y no me quedan más cojones que tirar. ¿De qué manera Super Sapiens me puede ayudar para pasar de lo que he hecho hasta ahora, que ha sido aminorar el ritmo y seguir, que no es poco, a ser capaz de seguir tolerando ese sufrimiento de alguna manera? Y no solo mantener, sino perseverar en la propia competición, en ese momento. ¿De qué manera puedo mejorar mi coraje? ¿Conoces a David Goggins? No. David Goggins, estoy seguro que muchos de tus oyentes lo conocerán. Es un marine de las fuerzas de los Navy SEALs que era un exterminador de cucarachas obeso. Es la única persona que ha hecho 3 veces la semana del infierno. Y también es un corredor de ultra trail. ¿Qué es la semana del infierno? Semana del infierno es una semana de los Navy SEALs en las que no duermen, se enfrentan a baños en el frío, hacen carreras, cargan peso, les tiran en mitad del mar, después de varios días sin comer y después de estar varias horas en el hielo, en el frío, les ponen un café calentito con churros y te sorprendería la cantidad de gente que cuando está a punto de llegar al final no es capaz de hacerlo. Estamos hablando de que es una de las pruebas más duras del mundo, que eso puede, o sea, se dice que es la más dura del mundo y estamos hablando de que, por ejemplo, en España está el GEO, que es una locura, y los israelíes creo que tienen, esas fuerzas especiales también es otra locura, pero creo que la más reconocida del mundo son los SEALs, y una de las pruebas finales del SEALs es la semana del infierno, una semana en la que apenas duermen, les tienen sin comer, les tienen en el hielo, les torturan y abandona pues, el 80%. Y estamos hablando de gente que lleva una preparación a lo mejor de 6 meses. Entonces, estamos hablando de una persona, David Goggins, que es un tío que te quiero leer una frase que tengo aquí en el libro. Y dice, la vida es una batalla entre el afán por conocerte mejor, a sabiendas de que en el fondo tienes miedo, y prefieres la comodidad y las palmaditas en la espalda, que el ponerte manos a la obra y hacer cuanto sea necesario para mejorar. Muchas personas desconocemos que existe otra vida para nosotros, porque ésta se halla al final de un camino de sufrimiento, y sufrir es la única vía para crecer en la vida. Esto, básicamente, se me eriza la piel. Viene a decir que si te quieres conocer a ti mismo, sufras, porque nunca sabrás de lo que eres capaz si no sufres. Esto es algo que Séneca se repetía con mucha frecuencia. Decía, has pasado una vida sin la adversidad, has pasado una vida sin un oponente. No sabrás de lo que eres capaz. Nadie sabrá de lo que eres capaz, ni siquiera tú. Entonces, cada vez que estés en la bici, en ese Ironman, en esa maratón, en esa carrera de tu pueblo, no lo estás haciendo por otra cosa más que por conocerte. Cada vez que eliges estar en 3:30 en lugar de en 3:40, sencillamente es una manera para conocerte a ti. No es algo como muchas veces puede parecer para subirte a un podio. Porque como dice Phil Jackson, jugar a ganar es el juego de los perdedores. Ganar en un entorno mediocre es perder. Phil Jackson, uno de los mejores líderes a nivel deportivo de todos los tiempos, de al menos de los últimos 30 años, entrenador de Michael Jordan, de Shaquille O'Neal, de Kobe Bryant y de ciertas figuras, Pau Gasol también, que le llamaba el maestro Zen, hablaba de la importancia de entrenar el carácter. Y tú has visto que la selección de baloncesto juegue a ganar. De la selección de baloncesto de Estados Unidos juega a ganar. No juega a ganar, juega a ser el mejor. Porque si jugara a ganar, ganaría por 2 puntos. Pero no juega a ganar, juegan a hacer lo que ellos saben, entonces ganan por 50. ¿Qué ocurre? Que la gente muchas veces juega a ganar. Juega en función de lo que hace su vecino, de la preparación que tenga su colega, de la preparación que le haya puesto su coach. Y eso es un error, eso es
condicionamiento de la mente, cuando realmente lo que va a marcar la diferencia es que te hayas entrenado para ver de lo que eres capaz. Pedro, este libro, que ha sido un absoluto pelotazo a nivel de repercusión y a nivel de transformación en las personas, me consta, y no por ti, porque eres una persona muy humilde en ese sentido, pero me consta que ha transformado muchas vidas. ¿Ha habido has recibido algún caso, algún mensaje que te haya llamado poderosamente la atención porque el punto de inicio fuera absolutamente inabarcable? O sea, quiero que si hay personas ahí detrás que digan, Dios, me encantaría llegar a ese punto, pero me siento muy lejos, seguramente, no sé, te pregunto, ¿ha habido algún caso que digas, wow, ¿dónde estaba esta persona y dónde está ahora? Podemos compartir Cientos, tío. O sea, de verdad no te lo digo por decir. Porque esto no va de herramientas. Esto va de identidad, Rubén. Esto va de identidad. Entonces me gustaría, antes de contestar esta pregunta, explicar qué significa la identidad. Si una persona en sus redes sociales, en su Instagram, en su Twitter o en lo que sea, tiene puesto, por ejemplo, Marta Vegan, ¿tú crees que Marta Vegan se va a comer un chuletón? No, ¿verdad? Si es coherente, ¿no? Si es coherente, o sea, rara vez, o sea, le vas a poner un chuletón a Marta Vegan y le va a decir, no, gracias. No lo quiero. No, no, pero cómetelo, Marta. No quiero. ¿Por qué? Porque su identidad le pone realmente difícil comerse un chuletón. En cambio, nos lo ponen a nosotros y aunque nos hayamos comido otro, nos lo vamos a cepillar. ¿Por qué? Porque no somos Rubén Vegan, ni Pedro Vegan, ni nada parecido. Entonces, de la misma manera que si alguien se pone en redes Josefit, pues Josefit sabrás que más o menos es una persona que se cuida, es una persona que le gustan las recetas y es una persona que hasta probablemente tenga un descuento en el proceso. Entonces, para explicar esto, a mí personalmente me gusta entender que las personas actúan conforme a su identidad. Y esto no es por otra cosa, porque los seres humanos somos una máquina perfecta de eficiencia energética. ¿Qué significa que somos una máquina perfecta de eficiencia energética? Pues vamos a explicar, y un poco por lo que nació Super Sapiens, y es el hecho de el concepto procrastinar. Procrastinar no es sencillamente decir que vas a levantarte una hora y luego no hacerlo. No es decir que vas a ponerte en forma y luego no ponerte. No es decir que vas a aprender inglés y dejarlo pendiente. No. Procrastinar, vamos a generalizar las cosas, vamos a llevarlas un poquito a la raíz. Procrastinar es debilidad en el carácter. Y es una debilidad del carácter que es fisiológica. Pero no es porque sea algo malo. Es porque somos una máquina hecha para precisamente sobrevivir. Nosotros, si nos ponemos, si procrastinamos o si entendemos que se produzcan estas cosas, es porque precisamente, si tu cerebro te dice que te quedes en la cama, lo hace porque vas a ahorrar energía. Si tu cerebro te dice que te comas el pastel, lo hace porque es mejor que tengas energía a no que te falte. Si sigues, por ejemplo, en una relación en la que no eres feliz, lo haces porque te genera inseguridad, la incertidumbre, y dices, no, no, así me quedo bien. Aunque no seas feliz. De la misma manera, y te pongo un ejemplo de la relación, pero puede ser, por ejemplo, un trabajo. Entonces, a nivel energético debemos entender lo que somos. Y somos una máquina que ha vivido miles de años y sobrevivido miles de años porque es perfecta a nivel de eficiencia energética. Entonces, vamos a entender que nosotros, aunque somos una máquina de nivel de eficiencia energética, hacemos algo que muchas veces olvidamos y es pensar. Y pensar, a diferencia de lo que muchas personas consideran, pensar cansa. ¿Y qué significa que pensar cansa? Muy sencillo, Rubén. Imagínate que hoy, en lugar de ser una maravillosa tarde de mayo, estamos en una tarde de mayo lluvioso y tenebroso. Estaríamos diciendo, Rubén, vamos a entrenar. Y diríamos, tío, pero es que está lloviendo, no sé qué, fíjate que tarde, qué asco, que no apetece. Además, ayer entrené, hoy es mejor que me lo tome más de relax. Y después, pero finalmente, imagínate que salimos. Hemos estado discutiendo una hora si salimos o no salimos, cuando realmente, si hubiéramos salido, hubiéramos vuelto, hubiéramos hecho lo mismo y nos hubiéramos ahorrado esa discusión absurda. Eso es porque
porque pensamos. Y lo que debemos entender es que actuamos conforme a quienes somos. Y un ejemplo que a mí personalmente me parece esclarecedor son los cruzados, los caballeros templarios. Estas personas, sencillamente por su identidad, no necesitaban pensar, porque actuaban conforme a su identidad. Entonces eran capaces de viajar miles de kilómetros y no precisamente en avión, pasando hambre, pasando frío, pasando calor, pasando penurias, lejos de su familia, por una causa, llámalo justa, injusta, lo que sea. Pero, ¿realmente se movían por eficiencia energética? No, sencillamente no pensaban. Actuaban conforme a su identidad. Y no es algo del pasado. Porque ahora vemos, como por ejemplo, los más fundamentalistas radicales son capaces de estrellarse contra una torre. O de inmolarse en una iglesia. ¿Por qué? Porque no piensan, sencillamente actúan conforme a su identidad. Entonces, para responderte a la pregunta, me parece importante dar un poquito este concepto, precisamente porque sí que es personas que al conocerse, al conocer un poquito cómo funciona el cerebro humano, que es algo que desarrollamos en el libro de una forma más detallada, son capaces de actualizar su software, actualizar su manera de procesar la realidad y por tanto convertirse, conocerse en personas que son capaces de actuar de una forma totalmente distinta o actualizada o una manera más acorde con sus objetivos que antes de leer el libro. Empezaste en CrossFit, empezaste a descubrir otros mundos como la aplicación de fuerzas, como sobre cómo una persona estaba en el planeta, estaba apoyado en el suelo, descubriste y de hecho creaste el concepto de programación neuromotriz, empezaste a trabajar desde la respiración, empezaste a trabajar desde los apoyos con la terminología y con la conducta de Goata. Y a mí me gustaría preguntarte o plantearte el ejercicio de yo te voy a mencionar diferentes etiquetas a través de las cuales, te gusten o no te gusten, has pasado. Y quiero que me digas qué te llevas de cada una de ellas. ¿Te parece? Madre mía, pues teniendo en cuenta cómo eres tú y cómo soy yo, no sé qué va a salir de ahí, así que Vamos al lío. vamos al lío. Hay que empezar por el CrossFit. De lo que tengo aquí delante, ¿qué ha sido gracias al CrossFit? ¿Qué te llevas del CrossFit? Pues macho, el CrossFit no te diría que me lo ha dado todo, porque eso no sería pues simplificar mucho, pero sería entender un poco lo agradecido que estoy. CrossFit me dio una identidad que me permitió ser más que un entrenador personal, enfocarme en algo que por entonces era escasez y mejorar a nivel empresarial a unos niveles que no hubiera sido si no hubieras encontrado la posibilidad de franquiciarme a esa marca. CrossFit me ha enseñado también a nivel de entrenamiento sufrir más allá de lo que conocía hasta entonces, porque no te llevaba a los niveles, por ejemplo, que te puede llevar el atletismo, que es una locura y que considero que es más duro que el CrossFit. O los niveles que te puede llevar la calistenia, que requiere disciplina y no vas a recoger los resultados, como por ejemplo puedes recoger en CrossFit o en atletismo, sino que la calistenia requiere mucha, 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 mucha práctica. Me ha enseñado también cosas que van más allá del fitness, que va más allá de la fuerza, que es una capacidad de sufrimiento que es... no sabes por dónde te va a venir. Porque tú sabes en el atletismo que vas a sufrir con un ácido láctico, o con lactato, mejor dicho, perdona, para no... Para que no se enfade nadie. Que no se enfade nadie, perdón. Y tú sabes cómo vas a sufrir en otras disciplinas. CrossFit te enseña, tío, a, a dejar tu ego en casa. Y te puedo decir que incluso es una cosa que a mí me moldeó mucho. Yo siempre he sido una persona, pues, me considero muy motivada y ver que había personas mucho más fuertes que yo me puso en mi sitio y fue fantástico. ¿Qué te llevas de la halterofilia? La atrofia me di cuenta que mm, es que me van a matar, pero es que la halterofilia debería mirarse con
con más cuidado, porque eso no se va a decir, pero hay mucha gente tocada por la halterofilia. Hay mucha gente que está lesionada por la halterofilia y que lo esconde porque se dedica a la halterofilia. Y me da mucha rabia decirlo. Me digo gente que dedica a halterofilia mucho tiempo y que incluso vive de halterofilia. Y me da mucha rabia porque es un deporte que es muy bello, pero creo que un poco lo que estoy descubriendo ahora a nivel de cómo funciona el cuerpo, diría que si lo haces porque te apasiona, vayas a fuego como para cualquier cosa que te apasiona, pero que si lo haces como lo hacía yo, para rendir mejor, para ser más fuerte, busques otras opciones. Te voy a mencionar la siguiente y te voy a pedir que te ciñas a que me digas lo que tú te has llevado, porque si entras en valoraciones como la que acabas de hacer de la halterofilia, te voy a rebatir y esto se nos va a ir a 3 horas. Vale. Perfecto. Pues lo dejamos para otro episodio, que la gente lo comente, lo joven. Programación neuromotriz, Pedro. ¿Qué te llevas de lo que es la programación neuromotriz? Pues mira, para mí la programación neuromotriz es una forma de dar luz a ciertas incompetencias inconscientes, como que es que las personas que no sepan si tienen una respiración bucal clavicular o la tienen nasal diafragmática, pues sepan reconocerse. Para personas que no sepan La ti. a mí, ¿Qué te ha aportado a ti? a mí que me aporta la programación neuromotriz, ilusión me ha aportado luz hacia caminos que creía transitados. Yo me he dedicado toda mi vida profesional a cierta escuela, que es una escuela más antirrotacional, que tú ya lo sabes. Y a mí la programación neuromotriz me ha hecho ver el mundo en 3 dimensiones, no en 2D. Un gran cambio. Un gran cambio. El trabajo de la respiración. ¿Qué te ha aportado a ti? Presencia. Invito a las personas que estén escuchando este podcast que si sienten que están pensando de sobremaneras, que están entrando en multitasking, que están entrando en colapsarse, sencillamente, si pueden ver esto en vídeo mejor, cojan sus mofletes, traten de abrir sus fosas nasales y se concentren en llenar su tripita. Se darán cuenta de cómo, sin querer, entramos en el momento presente. Cómo la respiración te permite, a través de la presencia, dejarte de pasados y futuros y estar aquí y ahora. Y estar aquí y ahora es salud. Para mí la respiración es salud. Buenísimo. Goata. Guata, para quien no lo sepa, es Great of All Time Actions y es una disciplina que nace a través del estudio biomecánico a cámara lenta de los mejores deportistas de todos los tiempos, de analizar a Michael Phelps, de analizar a Leo Messi, a Michael Jordan, a Mohamed Ali, a Roger Federer, a Simon Biles, y entender que todos estos deportistas, a Tom Brady de la NFL, tienen ciertas cosas en común y personalmente a mí me ha dado una forma de movimiento que no conocía y me parece súper interesante. Voy a decir la palabra calistenia, pero realmente me estoy refiriendo a todo aquello que se refiere a habilidades gimnásticas, desde hacer un pino hasta trabajar con anillas, a todo lo que implica el trabajo de tu propio cuerpo. ¿Qué te ha aportado ese? Pues tío, a mí eso también es otra manera de trabajar la presencia, como puede ser, por ejemplo, para que sea deporte de resistencia, estén en la bici o estén corriendo. Para mí la calistenia es eso mismo, solo que me parece que requiere más mimo, porque tú puedes creer, una persona que no haya hecho nunca calistenia puede salir hoy a correr y lo va a hacer fatal, pero puede correr. Pero una persona que no haya hecho nunca calistenia se va a ir al parque de barras y va a decir, ¿qué hago? Porque a lo mejor no puede ni hacer 10 flexiones o no se puede colgar de la barra 10 segundos. Entonces la calistenia a mí me ha enseñado los valores de la paciencia. Para conseguir algo, date paciencia. Buenísimo. Y aquí le llega la grande que yo llevo 10 años deseando hacerte esta pregunta, tío, y no era posible hacértela. El otro día te vi, te observé, saliste a correr. No lo exprimes,
saliste a correr. Y pensé que nunca te iba a poder preguntar esto. ¿Qué te ha enseñado la carrera, Pedro? ¿Qué te ha pasado? Pues mira, la carrera es una manera fantástica, magnífica, de combinar muchas de las cosas anteriores que hemos mencionado. De mencionar la respiración, de mencionar la coordinación con la programación neuromotriz o con el Goata, y de mencionar la incompetencia inconsciente. Yo vengo de correr como un mono. No, ojalá corriera como un mono, Rubén. Vengo, vengo de correr como un crossfitter. Y cuando me veo, Qué mal corréis, tío. Perdonadme los crossfiteros, perdonadme los que hagáis crossfit. Pero hostia, tío, qué mal corréis. qué vergüenza, tío. Pues, tío, me doy cuenta de que para mí correr antes era una lucha. Era una lucha contra la gravedad, era una lucha contra el aire, contra el espacio-tiempo. Y ahora estoy aprendiendo a correr dejándome caer, que es algo que dices, claro, tío, pero no sabes, yo no lo sabía. Entonces es como, me he dado cuenta, tío, que de esta incompetencia inconsciente de ni siquiera saber que eso se podía. Y correr, yo creo que es algo que, por desgracia, tiene mucho marketing negativo. Lo mismo que puede tener marketing positivo, tiene mucho marketing negativo porque vivimos en un mundo donde se premia la masa muscular, lo tocho que estés, lo fuerte que estés y lo bien que quedes delante de la cámara. Y correr no es un deporte que te vaya a hacer ser el más grande. Entonces, de cara al mundo que vivimos, donde se vende siempre lo más grande y todo eso, pues no vas a llevarlo. Pero sí que si tú te mueves por ti y eres capaz de vencer a tu ego y de no preocuparte tanto por cómo luces, sino de cómo te sientes haciéndolo, correr me parece una actividad que está infravaloradísima. ¿Qué podemos esperar más de Super Sapiens? Super Sapiens es algo que ya se ha sembrado, en mi opinión. Y es algo que, como te he comentado antes, ya está ayudando a cientos de personas que me han escrito dándome las gracias porque lo están aplicando. O sea, no, yo no me gusta, mira, a mí cuando alguien llega y me cuenta su vida, no me puede gustar más o menos en función de lo que yo pueda empatizar con esa persona. Sin embargo, cuando una persona me da herramientas, ya es otra cosa. Entonces, yo con Super Sapiens lo único que he hecho ha sido, oye, yo soy una persona como tú, que me puedo permitir un poco por mi estilo de vida, dedicar gran parte de mi día a día a buscar información, sintetizarla, aplicarla, ponerla a práctica y si después de este proceso funciona, te lo comparto. Entonces, Super Sapiens ya se ha sembrado. Lo que te puedo decir es que va a haber una diferencia entre quien utilice Super Sapiens, sea un Super Sapiens, y en quien no. Y un ejemplo que quiero poner, que lo pongo en el libro, es este 2021 estuve en un ayuntamiento dando un workshop con Rocas, que era mi socio en programación neuromotriz, y estuvimos en un ayuntamiento de Córdoba, dando un taller. Y por la noche, pues había pues, gente que había venido al workshop y tal, y vino un chaval jovencito, tendría unos 9 años. Hablaba, él no había venido al workshop, sino que venía en plan con familia que había venido al workshop. Y este chaval hablaba 2 idiomas, español e inglés, y jugaba al baloncesto. Un chaval, como buen andaluz, era muy extrovertido, muy gracioso. Nos hacía un montón de preguntas. Me decía, oye, ¿qué puedo hacer para tener un físico como el vuestro? Y no, es que no me gusta el físico de mis tíos. Y estuvimos hablando con él. 9 años, has dicho, ¿no? Es a lo que voy. Entonces, me vino a la cabeza mi primo pequeño, que también tiene como 10 años. Y mi primo pequeño, pues de Fortnite, de Call of Duty y de todas estas cosas pilota un montón. Pero no habla 2 idiomas y no juega al básquet. Y no es tan extrovertido, no sé, es más tímido. Pasa más tiempo detrás de la pantalla, tal vez es que no sabe luz. Seguramente sea eso. Entonces, lo que me vino a la cabeza es que a lo mejor a corto plazo tú ves a mi primo pequeño y ese chaval y te parecen lo mismo. Uno más gracioso, otro menos gracioso. Pero creo que en 10 años uno va a ser un super sapiens y otro no. Uno
va a estar a un nivel en el que va a tener muchas ventajas, muchas herramientas y mucho poder. Y otro va a estar sometido y quejándose por lo no bien que le va. Entonces, a lo que voy es, si más información fuera la solución, todo el mundo sería millonario con abdominales de acero. A veces creemos que es la información lo que nos falta. Mi primo tiene Super Sapiens para leérselo. Y no se lo va a leer seguramente. El otro chico, como no es de mi familia, no me conoce, seguramente tenga ese interés desde el no juicio de buscar qué le puedo aportar yo desde fuera. Y estoy convencido de que uno estará en una dirección y otro en otra. Y me da pena que a veces nosotros, bueno, no me da pena, las cosas son como son y ya está. Entonces, creo que Super Sapiens está marcando una diferencia, realmente lo siento, entre los que lo aplican y los que no.